Para continuar con el tema de hoy, que son los números reales, iniciamos con la pregunta, ¿no? ¿Qué son los números reales? ¿Qué es un número real? ¿Qué números comprenden los números reales? Yo puedo decirte así de manera muy sencilla, ¿no? Que comprenden lo que son los números racionales e irracionales, y que dentro de esto están los números enteros, decimales finitos, esas expansiones decimales infinitas no periódicas, los números fraccionarios, y pues también de cierta manera, ¿no? Los números reales es una representación más completa y también que tiene una continuación, ¿no? En todo lo que es el universo matemático, el universo de los números. Y no hay una mejor manera que empezar explicando lo que son los números naturales, ¿no? ¿Con qué símbolo represento los números naturales? Eso es un concepto muy básico. Es con la n. La n, este símbolo, equivale a lo que son los números naturales. Si yo pongo el símbolo n, me refiero a los números naturales. No lo olvides. Eso es básico. Ya. Como iba diciendo, la n son los números naturales. Y ahora tengo que explicar, ¿qué son los números naturales? Venga ya. Puedo decirte a mi manera, ¿no? Que los números naturales es ese tipo de conjunto de números enteros que no son negativos. No son negativos, no pueden ser negativos. Un número natural no puede ser negativo. Y también algo que yo quiero agregar, algo muy importante que no puedo dejar, algo que es necesario decirlo, es que comienzan. ¿De qué número comienzan los números naturales? Comienzan del 0. Este número es el número inicial en el conjunto de los números naturales. Empieza en el 0. ¿Qué número sigue? El 1. Después el 2. Después el 3. Y tal. Infinitamente ascendente, ¿no? Hacia arriba. O sea, empieza del 0 y se extienden infinitamente hacia adelante. O sea, yo podría decir aquí 1000, 3000, 10000, 100.000, 1.000.000, incluso más. Esa es la expansión de los números naturales. Y si se dan cuenta, empieza del 0. No son negativos. Un número natural no puede ser negativo. No puede. Es que no se puede. Y yo quiero decir que esto es muy fundamental, ¿no? A la hora de, cuando tú cuentas los objetos, representas los años, cuando indicas posiciones en una secuencia predeterminada, ¿no? En diversas situaciones distintas de la vida, tú haces uso de los números naturales sin saberlo, quizás. Aunque quizás lo sabías y se te olvidó, o lo dejas de lado, ¿no? Pero en diversas situaciones de la vida diaria están los números naturales presentes. El concepto, la idea de los números naturales. Y es muy importante en la aritmética, es una base fundamental y es una base, o sea, nos da una base para construir lo que son otros conjuntos numéricos que voy a seguir explicando. Y ya dije, ¿no? Vuelvo a repetir, los números naturales empiezan del 0, no son negativos y infinitamente hacia arriba están. ¿Está bien? Y se representa con el símbolo de la n, números naturales. Ahora algo muy importante que quiero decirles, que no puedo dejar de lado en este preciso momento, son los números enteros. Se representa con la Z. Z, números enteros. Enteros. Los números enteros, esas son las comillas, representa que es lo mismo de aquí porque voy a hablar de números, ¿no? Distintos tipos de números. Ya, los números enteros, para empezar, se representa con el símbolo de la Z. Cuando yo pongo Z me refiero a números enteros. Y esto es muy importante, ¿no? Se representa con la Z. Y ahora, háganse la pregunta siempre, si tú desconoces, ¿no? ¿Qué es un número entero? Yo puedo empezar diciendo algo muy importante que no puedo dejar de lado, es que en los números enteros están los números naturales. O sea, los números enteros incluyen a todos los números naturales. O sea, yo puedo explicarlo de esta manera gráfica muy sencilla, ¿no? Hago aquí un círculo,
Ya. Este círculo representa lo que es la z, números enteros. Y dentro de este círculo hay otro círculo. Y en este círculo están los números naturales, la n. A ver, ¿me sale bien? Sí. Está la n. O sea, estoy tratando de decir que dentro de z está la n. O sea, en los números enteros están los números naturales. Todos los números naturales. Así como sus opuestos, que son los negativos, ¿no? Y el cero. Dentro de los enteros. Y este conjunto posee una gama más amplia que los números naturales. O sea, tiene más números que estos. Los números enteros poseen más números que los naturales. Porque no se limita solo a contar, ¿ah? Sino que también ya está agregando, está incorporando las direcciones opuestas a la recta numérica, ¿no? En la recta numérica. O sea, ya no es solo positivo, sino ya abarca lo negativo, ¿no? Imagínense acá una recta horizontal, ¿no? Acá ponemos el 0, ponemos lo que es el... Mira, lo voy a explicar de esta manera, ¿vale? En primer lugar, voy a borrar esto que hice aquí, porque ya se entiende la idea. Lo borro rápidamente. Ya, ahora sí, lo he borrado. Lo que tengo que hacer ahora es, pues, explicar, ¿no? En los números enteros, supongamos, ¿no? Puedo iniciar de lo clásico. Menos 3, menos 2, menos 1. Y aquí pongo lo que es el 0, el 1, el 2 y el 3. Y tal. Es una secuencia infinita de números enteros. ¿Está bien? Esto que hice aquí es una secuencia infinita de números enteros. Y ahora quiero decir, ¿no? Puedo otro ejemplo de número negativo, puede ser menos 8. Supongamos, ¿no? Menos 8. Y puedo dar otro ejemplo de un entero positivo. Un número entero negativo, ejemplo, menos 8. Un número entero positivo es 8. Es válido. Recuerden que los enteros incluyen a los naturales, a todos los naturales. Y no solo se concentra en contar, sino en su contrariedad, ¿no? Lo que eran los números negativos. Y pues el 0 también es un número entero. Y recuerden, nota muy importante, los números enteros se usan para representar situaciones en las que se considera la dirección, ¿no? Porque no solo se va a una sola dirección, o sea, de los positivos, sino va a una dirección de los negativos. O sea, va en sentido opuesto, no solo sentido normal, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú representas lo que son las pérdidas, las ganancias, cuando tú representas pérdidas, no vas hacia adelante, o sea, vas hacia atrás, retrocedes. O cuando haces elevaciones sobre el bajo nivel del mar, ahí se usa. Y otros ejemplillos más. Yo estoy mencionando más ilustres, ¿no? Para que se pueda absorber la idea. Y además, es importante en el álgebra, importante en otras ramas más de la matemática, porque nos permite ya modelar un sistema para poder enfrentar esa variedad de problemas y conceptos que vamos a ir conociendo con el paso del tiempo. Y pues ahora quiero explicar otro tipo de números. Por eso voy a empezar poniendo la Q. Ángelo, ¿qué es la Q? ¿Qué significa la Q? Los números, pongo mis comillas aquí, los números racionales. Los números racionales están representados con la Q. Números racionales, Q. Q, números racionales. Q igual números racionales igual Q. Ya. Ahora tengo que explicar qué son los números racionales, ¿no? Por eso voy a empezar mencionando algo muy importante. Los números racionales forman ese conjunto que incluye tanto a los números enteros como a los números fraccionarios. O sea, en estos números, ¿no? se puede expresar como el cociente de dos enteros, o sea, donde el denominador no es 0. Ojo ahí, donde el denominador no es 0. Un ejemplo puedo mencionar, ¿no? O sea, ya incluye acá las fracciones, ya los racionales, ya incluye lo que es la fracción, ¿no? Por ejemplo, yo puedo mencionar
Ya, supongamos 3 cuartos. A ver, 3 cuartos. Es válido lo que estoy diciendo. Eso es un número racional, 3 cuartos. También fracciones positivas como negativas. O sea, puedo mencionar aquí menos 5 medios. Válido también, claro. Es una fracción negativa que representa, ¿no? Esto es un número racional. Esta fracción positiva también es un número racional. Y ahora algo que quiero mencionar que es muy importante, ¿no? Que el número 2 es un número entero, ¿no? Y este número entero también forma parte de los racionales. Recuerden, los racionales incluyen tanto el conjunto de los números enteros como los números fraccionarios. Por eso estoy poniendo fracciones. O sea, ya, ¿no? También puedo mencionar, ¿no? O sea, ¿cómo tú expresarías el 2 en fracción? Venga ya, ¿cómo que no sabes? Claro, pongo 2 sobre 1 y ya está. Lo expresé en fracción. O sea, esto es equivalente a esto. Y ahora algo que quiero mencionar, ¿no? Los números racionales ya también expresan, ¿no? Un decimal finito. A ver, el 0,6. Ahí está. Un decimal que es finito. Y esto se puede expresar como, Ángela. ¿Cómo expreso el 0,6 en fracción? Pues 3 sobre 5. Y es válido. Claro que sí, es válido. Otra fracción negativa que no es un número entero puede ser negación. O sea, no, negativo 7 sobre 3. Y eso es válido. Es una fracción negativa que no es un número entero. Pero número racional sí es. Y recuerden, esto es muy importante. Lo he ilustrado con ejemplillos. No es tan complicado, la verdad. Recuerden que los números racionales son muy importantes, indispensables para trabajar con cantidades que involucran partes fraccionarias. Recuerden las fracciones. Cuando tú ligas la idea de fracciones con los números racionales. Racionales lígalo con la Q. No te olvides. Q igual racionales. Racionales igual fracciones y enteros. ¿Está bien? Vamos, que sí se puede. Y pues yo quería mencionar algo que no puedo dejar de lado, ¿no? Que de cierta manera tú puedes aplicar esto no solo en las matemáticas, sino en la ciencia también, los números racionales. Esa representación es muy importante, ¿no? A la hora de hacer ecuaciones también, en problemas más prácticos también, donde tú tienes donde te piden mayor precisión, esa precisión que te puede proporcionar los números enteros, ¿no? Lo puedes hallar acá también, en los números racionales. Porque los números racionales es ese conjunto que ya incluye a los enteros y que incluye los números fraccionarios. Y pues ahora quiero explicar algo muy importante, ¿no? De cierta manera quiero decir lo siguiente. Tú, ¿cómo puedes explicar lo siguiente? Mira, ya hemos visto los que son los racionales, pero recuerden, los racionales tienen su contrariedad. ¿Cuál es la contrariedad de los números racionales? Los irracionales. ¿Con qué símbolos se representan los irracionales? Pues esto es más obvio, ¿no? Venga ya. Claro que sí, se representa con una I. Con una I se representan los números irracionales. Irracionales. Con la I yo represento los números irracionales. Y ahora la pregunta aquí, que es muy importante. ¿Qué es un número irracional? Yo podría decirte así de simple. ¿Es todo lo contrario a los racionales? No, me quedo corto ahí. Tengo que explicarlo. Un número irracional es esos números que no pueden expresarse como una fracción simple de dos enteros y no tienen una expansión decimal periódica. O sea, su representación decimal es infinita y no repetitiva. O sea, un ejemplo de un número racional puede ser raíz de 2,
Un ejemplo de número irracional, raíz de 2. A ver, lo voy a poner mejor. Salió muy... ya. Raíz de 2, ya. Ahí se ve un poco mejor. Y esto lo voy a borrar un poco. Y ahora sí. ¿Raíz de 2 es un ejemplo de número irracional? Sí. O sea, no puede expresarse como fracción exacta la raíz de 2. Así que es correcto decir que es un número irracional. Otra cosa que quiero agregar. No sé, cuando tú dices pito, pi, eso, también, pi. Símbolo pi también es un número irracional, porque la relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo con una expresión decimal infinita no periódica es pi. ¿Ah? Claro. Y algo muy importante, ¿no? No sé si habrán visto esto, que es la E. ¿Qué es esto, Ángelo? ¿Qué es la E? Esto es la base del logaritmo natural, o sea, también con una expansión decimal infinita no periódica. Recuerden, una base de un logaritmo natural. Y de cierta manera, me gusta decirlo así porque así es como lo conozco yo, ¿no? O sea, un poquito más de letras, un poquito más, ¿no?, de contenido, para no decirlo tan simple. Y pues yo quiero decir ahora algo muy importante, que los números irracionales a mí me gustan porque no pueden representarse como fracciones simplistas, y su presencia es más común en la geometría, en el análisis matemático. Y un número irracional extiende la idea de números más allá de las representaciones que son normales de ver, y que de cierta manera muestran una mayor diversidad, ¿no? Y una complejidad también, claro que sí, es una complejidad del conjunto de los números reales, y esto lo expresa lo que son los irracionales. Algo muy importante que yo quiero agregar, ¿no?, es este siguiente esquema que... Para finalizar, ¿no?, con esta explicación breve, quiero hacer mi esquema. Supongamos todo esto de acá, supongamos, ¿no?, todo esto de acá son los números reales. Supongamos, esto es la n, ¿no?, de números, punto, reales. Supongamos que todo esto son los números reales. Todo esto es números reales. Dentro de los números reales tenemos a un ladito los números irracionales. Lo representas con la i. Ya. Tenemos aquí los que son los números irracionales. También separado tenemos los números. Miren lo que haré ahorita mismo, que es muy importante. Aquí, en este círculo de aquí, están los números naturales. Y ahora algo muy importante. De cierta manera, los números naturales están dentro de ¿qué? Números enteros. ¿Los números enteros con qué los represento, Ángelo? Con la Z. Ya. Y dentro de los números, o sea, ¿a quién contiene los números enteros? ¿Dentro de quién está? De los números racionales. Sí, los racionales se representan con la Q. O sea, miren lo que haré ahorita. ¡Epa! Bien. De cierta manera, esto es la Q, ¿ya? ¿Se ve? Sí, la Q. Y ahora sí, me quiero explicar algo muy importante. Todo esto son los números reales. Y ojo con lo que voy a decir ahora. Tenemos a un lado separado, ¿no?, los números irracionales. Y aquí tenemos los números racionales. Estos son irracionales. Estos son racionales. Esto, en los racionales, dentro de los racionales, ¿qué tenemos, Ángelo? Tenemos los números enteros. Dentro de los números enteros, ¿qué tenemos, Ángelo? Los números naturales. O sea, Q contiene a Z y Z contiene a N. Y racionales está al otro lado ya, está separado ya. O sea, no está ligado acá. Vamos a decirlo otra vez, ¿no? Todo esto, o sea, los números naturales incluyen lo que son los números irracionales, los números que son racionales, los enteros y los naturales. Irracionales, racionales, enteros, naturales. Los números reales incluyen, ¿no?, todo esto que está aquí. A un lado, los irracionales. Y aquí tenemos los números racionales. Y los racionales, ¿a qué números incluyen? A los números enteros. Muy bien. ¿A quién más? Números naturales. Y ahora la pregunta es, los números enteros, ¿a qué número incluye? A los números naturales. Y eso es un buen esquema para entenderlo. De cierta manera es un buen esquema, ¿no? Se entiende la idea ahí. Y es por eso que he explicado todo eso. Y
con eso podría finalizar, ¿no? O sea, los conceptos básicos ya están ahí. Y pues, ya está.